Muy bien, empecemos con una pregunta muy fácil. ¿Qué nos pasa cuando nos enamoramos? Cuando nos enamoramos, se liberan niveles grandes de dopamina, un neurotransmisor que asocia con la sensación de placer y procesos de emoción. Se responsabiliza de las locuras que hacemos. Cuando nos enamoramos, comienza el cerebro a ver a la persona que nos gusta de una manera muy linda. Hace que se nos acelere el corazón y la frecuencia cardíaca se eleva. Tartamudeamos, nos sonrojamos. La dopamina activa el centro de emociones del sistema límbico. Disminuye la región más inteligente del cerebro, que es la corteza frontal. Disminuyendo la parte más inteligente de nuestro cerebro, nos hace que nos atontemos. En pocas palabras, es hermoso. Nuestro cerebro parece adicto. Pierde el control. La oxitocina nos permite sentir el apego. La vasopresina nos hace sentir celos. Y las endorfinas procesan necesidad y búsqueda de placer. La serotonina nos hace obsesivos. Esto definitivamente es algo hermoso. Pero cuando se juntan dos asesinos seriales, como Ian Brady y Mayra, es una combinación que definitivamente podría decirse que es la encarnación del mal. Así que si quieres enterarte de toda la historia completa, acompáñame para que te cuente la terrible historia de estos terribles crímenes que hicieron estos dos. 3, 2, 1. Mientras que Mayra Hitney le conseguía las víctimas a Ian Brady para que él las violara y las victimizara, a sus pequeñas víctimas de 10 años y 16 eran sus rangos de edades que él mataba. Este era el claro ejemplo de cómo una persona puede malinfluenciar nocivamente en una relación sentimental, como lo hacía Ian con sus ideas dementes de poder, y que destruyó la conciencia de la puritana Mayra Hitney y que convirtió en cómplice de 5 horribles crímenes. Sobre todo, Mayra cedió a la manipulación y por consiguiente a permitir que su propia maldad la dominara. El 16 de julio de 1963, Pauline, una joven de 16 años que conocía a Mayra, regresaba a casa de un baile. Casualmente, Mayra la interceptó en la calle, ofreciéndole una colección de discos a cambio de que la ayudara a buscar un guante, subiéndola a una camioneta que era de Ian, alejándola hasta los terribles campos de Sudworth. Ya estando en el lugar, Ian, que iba en una motocicleta detrás de ellas, llegó, procedió a violarla y después a estrangularla. Este proceso lo repetirían cada 6 meses. El 23 de noviembre, Ian mató a John, de 12 años. Igualmente, Mayra continuó con el mismo modus operandi. 6 meses después, en junio, asesinó a Bennett, Kit Bennett, de 12 años. Y 6 meses después, el asesinato más cruel de todos, el de Leslie, de 10 años. En este caso, Mayra decidió participar,
grabando audios donde se escuchaba la voz de Mayra y estar contenta de tal crimen, tomando fotos bastante desagradables antes de privarla de la vida. En 1964, a Ian se le antojó tener un socio en tales crímenes y llegar así a un nuevo número de víctimas. David Smith, que estaba casado recientemente con la hermana de Mayra, de apenas 16 años, se dejó influir por ideas de Ian, preparándolo por meses psicológicamente, que cuando pensó que estaba lo suficientemente dominado por él y listo para participar en sus violaciones y abusos y sobre todo asesinatos, Ian preparó la escena esperando que David se fascinara con esto. Llevó a su casa a un sujeto que era homosexual, de 17 años, teniendo relaciones con él. Después entró David y mientras Ian lo mataba, dándole hachazos a su víctima, David, que había estado hablando de asesinatos y de asesinos con ellos, pensando que eran simples bromas y que simplemente quedó horrorizado ante lo que sus ojos estaban viendo y lo que había pasado. Con tanto miedo por su vida, guardó la compostura, y eso es lo que supongo que todo mundo haría frente a ellos, e hizo que pues todo cuanto pudo para limpiar las huellas que había dejado en el crimen. Mientras tanto, Mayra entró con tazas de té. Mientras movían el cuerpo, Mayra no dejaba de hacer bromas de mal gusto y se proyectaba como una ama de casa alegre, risueña y atareada que tenía que limpiar la escena que había dejado su marido, como limpiar cualquier habitación. David ayudó a esconder el cuerpo y después, marchándose a su casa, le confesó a su esposa, la hermana de Mayra, siendo ella quien convenció a David de delatarlos a la policía, denunciando a la pareja, la cual fue encarcelada inmediatamente y procesada por el último crimen que habían cometido. Confiscaron todas las pertenencias de la pareja. Entre ellas había un diario de Mayra, donde ella escribía datos sobre sus crímenes anteriores y de todo lo que había hecho. Tanto Mayra como Ian confesaron ser inocentes. Los policías no tenían cuerpos, así es de que empezaron y se dedicaron a excavar en muchos lugares de los contundentes y profundos páramos, pero las pruebas fueron contundentes. Eran unos audios que encontraron en donde se escuchaba a Mayra y a Ian haciendo de las suyas, y también encontraron en la casa de los asesinos una llave que era de uno de los casilleros de la estación de ferrocarriles, donde había material suficiente para inculparlos, como pelucas, dinero y demás cosas para engañar a sus víctimas. El amor de Mayra y Ian fue inquebrantable. Durante los primeros años de prisión se mantuvieron unidos, hablando por medio de cartas. Su amor irradiaba pensar que nunca se iban a separar. Pidieron un permiso para casarse dentro de la prisión, el cual fue negado. Ian intentó hacer que Mayra se viera como inocente. Ella sin duda alguna decidió aceptar tal gesto, iniciando una
protesta para demostrarse como inocente y haciéndose mostrar como la víctima. El padre de una de las víctimas intentó matar a Ian en uno de los juicios, llevando un arma consigo. Esto hizo que la seguridad en cada juicio se implementara más para evitar que fueran a hacerle daño tanto a Mayra como a Ian, y de hecho los metieron en una como tipo jaula que era a prueba de balas, especial para que no les fueran a hacer nada. Hasta 1985, Ian confesó los asesinatos que hizo, sobre todo el de Pauline y el de Bennett. Nuevamente excavaron en los páramos de Saddleworth en busca de 2 cuerpos, y hasta el 87 se encontró el de Pauline, pero nunca el de Bennett. Todavía hasta hace algunos años la mamá de Bennett estuvo rondando por los páramos para ver si podía encontrar el cuerpo, pero nunca lo encontró. Ahora les voy a contar cómo fue que se conocieron Mayra e Ian. Mayra nació el 23 de julio de 1942. Su padre, Robert, era un ex soldado y su madre era una ama de casa llamada Nelly. El papá, al haber sido ex soldado, enseñó a su hija a defenderse desde muy temprana edad. Y un día, Mayra, al tener conocimientos, golpeó a un niño del barrio, pues este la arañó, y según el profesor de psiquiatría Malcolm de la Universidad de Cardiff, la pelea que tuvo con este niño y la actitud de su padre explican actitudes de adulta de Mayra, pues la sensibilizó, y en 1946 mandaron a Mayra a vivir con su abuela y a cuidarla. Cuando era adolescente nunca fue agraciada. Físicamente sus anchas caderas y nariz alargada hacían que se burlaran de ella muy a menudo. Al estar dispuesta a ayudar a los demás, se decía que era una buena amiga. Le gustaban mucho los animales y su mejor amigo era un perro. Ella era inteligente, había estudiado mucho. Tenía 19 años y siendo una chica puritana, católica, buena alumna, de clase media, considerada buena persona, buena atleta, responsable. En pocas palabras, se le consideraba que era muy buena persona. Al ser adolescente trabajaba cuidando niños, puesto que le gustaba mucho. Cuidaba a Michael Higgins, un chico tímido de 13 años, de cierta manera era como si fuera su hermano. El hermano hombre que nunca tuvo. Un día, Michael le pidió a Mayra que lo acompañara a nadar junto con otros niños, pero Mayra se sentía muy cansada y le dijo que no podía. Esa tarde Michael murió, ahogado. Su muerte le afectó gravemente a Mayra, pues a ella le afectó tanto porque ella era excelente nadadora y su cargo de conciencia no la dejaba tranquila. Es aquí donde Mayra se vuelve extremadamente católica, sacaba malas notas en la escuela y dejó los estudios poco después. Pasaba las tardes llorando y escribiendo en su diario. Poco a poco se fue liberando de su duelo y en 1959 entró a una empresa a trabajar de ingeniería eléctrica. Volvió a ser la misma poco a poco, una chica amable y sonriente, teniendo su primer novio que se llamaba Robbie Sinclair.
pero el amor duró muy poco. Mayra siempre fue bastante madura y los chicos le parecían muy inmaduros todos. Los novios que tuvo fueron un verdadero fiasco para ella, hasta que llegó el fabuloso Ian, que de él vamos a hablar, de ellos dos como tal vamos a hablar un poquito después. Ahorita les voy a hablar la historia de Ian. Ian nació el 2 de enero de 1938 en Glasgow, Escocia. Su padre era un periodista, pero falleció antes de que él naciera. Su mamá era una camarera que se llamaba Margaret Stewart. Pero por trabajar, ella no tenía tiempo para cuidar a su bebé y contrató una niñera. Las cosas no funcionaron como ella se las planeó, así que decidió buscar una solución definitiva y eficaz. Puso un anuncio en el periódico local explicando que necesitaba a alguien quien se pudiera hacer cargo de su bebé. A cambio, ella les daría el dinero que le pasaba el gobierno por ser madre soltera. Rápidamente, un matrimonio con 4 hijos le respondió y adoptaron al pequeño Ian. Ian, que se llamaba Ian Duncan Stewart, pasó a ser Ian Sloan. No era como los demás niños. Él sufría mucho de ataques de ira y se golpeaba la cabeza y maltrataba a los animales. Su mamá lo visitaba cada domingo, haciéndose pasar por la tía y haciéndoselo creer también a él. Pero tarde que temprano la verdad salió a la luz. Poco a poco lo dejó de visitar, pues se volvió a casar con un irlandés que se llamaba Patrick Brady. Poco después se la llevó a vivir a Manchester. Ian no podía creer que su madre lo diera en adopción y no quisiera vivir con él. Después de esto, Ian se convirtió en el chico malo y rebelde de malas calificaciones, problemático conocido como el alemán, lastimando a compañeros de su escuela menores que él. Lo detuvieron por robo en varias ocasiones. En 1954 se fue a vivir con su verdadera madre, para evadir ir a la cárcel. Es aquí donde cambia su apellido a Ian Brady. Se la pasaba caminando por los páramos de Saddleworth Moor y dejaba salir todos sus instintos que tenía dentro, lastimando animales y a veces hasta los enterraba vivos. Su familia lo presionó para que encontrara trabajo y tuvo varios. En uno de ellos trabajó como ayudante de carnicería y lo despidieron por golpear al dueño. Luego buscó empleo en una cervecería, donde lo despidieron por ser alcohólico. Se alcoholizaba y era agresivo. Continuó robando y lo encarcelarían por 2 años. Estando ahí, dejó la bebida y estudió contabilidad. Salió de la cárcel con 21 años. Comenzó a trabajar en un almacén de empresa química. Mientras tanto, Mayra se había ido a Londres a buscar empleo y no lo logró conseguir. Es aquí donde regresó a Manchester y fue contratada en la misma empresa que Ian. Es aquí donde se encuentran los dos. Mayra, que tenía 4 años menos que Ian, quedó flechada ante él. Se la pasaba escribiendo en su diario: Ian hoy habló conmigo. Hoy me ha mirado. Puros textos de ese tipo. Aunque al principio no le causó tanto como poco después que lo fue conociendo, quizá porque era bisexual o mejor dicho parecía ser homosexual. Es hasta la fiesta de Navidad que ambos hablan, una fiesta que organizaron en sus trabajos, donde ellos fueron invitados, y se da un romance ese día. Ian, que era un motociclista, vestido como tipo Elvis, dispuesto a desafiar al mundo con su arrogancia. Siendo bastante inteligente de manera patológica y escasa cultura,
hizo que en esa noche, en esa Navidad, se encontraran una de las parejas que llegó a ser la más terrorífica, si no es que una de las más terroríficas que han existido. Y ella simplemente no pudo dejar de salir con él después de esa Navidad. Fue cuando empezó a cambiar Mayra de manera muy radical. Pues Mayra cambió de manera abrupta. Se tiñó el cabello de color rubio, dejó de ir a misa para hacerse al estilo de Ian, con ropa de cuero, tomando como el maestro de la sexualidad el Marqués de Sade. Con el paso del tiempo, Mayra aceptó las perversidades de su novio, pues la puso a leer una literatura de mucha violencia y sadomasoquismo, del que incluían cosas como sexo anal, masturbación y sesiones fotográficas. Para cuando ayudó a Ian, ya no quedaba mucho de la persona que Mayra era antes. En el juicio de los asesinos del páramo, comenzó el 19 de abril de 1966. Durante el proceso, ninguno de los dos mostraron arrepentimiento alguno. Incluso, escuchando la cinta, ellos reían. Durante el proceso, Mayra pidió ayuda de Lord Longford, un político católico de 62 años del Partido Laborista, conocido por defender procesos durante muchos años, había defendido presos. Ellos se escribían y se veían en la misma cárcel. Le llevaba regalos y él se enamoró de ella y creyó que era buena persona, tanto que su familia le odió y sus amistades políticos también, pues toda la ciudad la odiaba. Y bueno, pues en realidad no sirvieron los esfuerzos de nada, pues no consiguió una apelación que Mayra metió para que la dejaran en libertad. En 1986 pidió la libertad condicional, pidió clemencia, hablando con la policía a gran detalle de dónde estaban los cuerpos de Pauline y Bennett. Se encontró el de Pauline, pero el de Bennett no. Se dice que le preguntaron a Ian si él sabía y él nunca quiso decir dónde estaba Bennett. Pero ni por esto le fue concedida la libertad. 2 años después, Mayra se hizo pareja de una carcelera, llegando a tener contacto sexual, llegando casi a escapar por culpa de esta. Se dice que también conoció a Rosemary West, con la cual salió y tuvo una relación. Ella fue una asesina muy mala, de la cual hablaremos después. Fueron condenados a cadena perpetua a ambos, al ser encontrados culpables de 5 asesinatos. Sin embargo, el estado mental de Ian se deterioró y lo trasladaron a un psiquiátrico. Su lenguaje se hizo incoherente hasta perder el contacto con el mundo, no sin antes haber llamado la atención con huelgas de hambre. La sentencia de Mayra estaba bajo el ojo de todo el mundo. Se dice que la reina de Inglaterra exigió severidad en la pena impuesta ante estos asesinos. Pese que no participó directamente, sino por ser cómplice en secuestro y tortura, pidió que se fuera muy severa. Recibió la cadena perpetua. Mayra, que sufría de angina de pecho y hipertensión, pues fumaba mucho. El 1 de enero anunciaron que Mayra iba a llevar una batalla legal que hizo que las familias de las víctimas se enojaran bastante. Hasta se dijo que si la mujer salía de la cárcel o era puesta en libertad, irían a buscarla para matarla. El juicio no funcionó de todas maneras, ni su deterioro físico le ayudó a que los jueces la dieran en libertad. Tampoco el hecho de ser una presa por muchos años que había durado en la cárcel,
pues hasta ese momento era la presa que más había durado en la cárcel, según los años que se le podían dar a una persona en la cárcel en Inglaterra. Ni tampoco fue válido el hecho de que estuviera muy enferma con angina de pecho e hipertensión. El 15 de noviembre del 2002, Mayra sufrió un paro cardíaco, muriendo a causa de insuficiencia respiratoria. En 1987, el Ayuntamiento de Manchester decidió demoler la casa donde vivieron Ian y Mayra. Al parecer, el interés de los medios molestaba a los vecinos. Mientras tanto, Ian murió a los 79 años el 17 de mayo del 2007 en un hospital de alta seguridad que estaba al norte de Liverpool. Y bueno, ya como final, estuve investigando mucho este caso. Es un caso enorme con bastante información. Lo estuve investigando y me encontré con una entrevista que le hicieron a Mayra de unas cartas que ella, no sé, creo que estuvo publicando, creo que las publicó, creo que las hizo para que alguien las estuviera viendo como medida de redención, porque hasta el final Mayra siempre trató de hacerse la víctima y siempre trató de mostrarse como que ella solamente era una persona que había sido manipulada por una persona que fue muy mala, como era Ian. Entonces escuché una grabación donde ella dice por qué pasó lo que pasó y qué fue lo que pasó en su vida que ella se hizo así. Entonces hubo un momento en el que yo creí que no era del todo, no sé, del todo culpable. Sí fue muy mala y sí fue una persona que sí merecía el castigo que obtuvo, pero al escucharla siento que a lo mejor sí fue mala, a lo mejor hubo un poquito de las dos, de que sí fue mal influenciada por Ian. No sé, se lo dejo a su criterio, les dejo la cinta para que la escuchen y ustedes juzguen. Ese es mi criterio, no sé los demás. Era una soñadora, una romántica. Todo lo que esperaba de una relación con él era un matrimonio con hijos, pero no pudo ser. Solía tomarme fotografías pornográficas, diciéndome que sonriera y que posara y mirara como si lo estuviera disfrutando. A veces, utilizando el automático de su cámara, tomaba fotografías de ambos y me pidió que le tomara algunas solo a él. Conseguí una entrevista en Londres. En el gobierno estaban reclutando gente para trabajar para las fuerzas británicas en Alemania. Obtuve el empleo, aunque presentía haber reprobado el examen médico. Cuando regresé a la estación de trenes de Manchester Piccadilly, Brady estaba esperándome, lo que fue una sorpresa. Condujo hasta la casa en silencio. Me quitó la ropa, me amordazó y me golpeó con un bastón y me sometió a una violación anal, lo que hacía a menudo porque yo gritaba por el dolor y sabía que detestaba que lo hiciera. Luego me dio vuelta y me orinó encima. Antes de irse me advirtió que si intentaba irme otra vez, sería la persona que más lamentaría estar con vida. ¿Qué les parece? Yo creo que fue un poquito de ambas. Pero bueno, este sin duda alguna es uno de mis videos favoritos por toda la información que tiene y por cómo se lleva el caso. Espero te haya gustado tanto como a mí hacerlo. Espero sigan aquí conmigo, seguiré subiendo videos así de interesantes como este. Y bueno, pues nos vemos hasta la próxima.